Vamos a buscar la palabra de Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, del versículo 1 voy a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hasta el versículo 7 he leído. En realidad, yo no era expositor de este evento. La verdad que Pastor Mincho Lim tenía que venir en esta iglesia, pero en este momento no pudo venir. Dios me da esta oportunidad para compartir la palabra del Señor. Pastor Daniel Ho me pidió que explicara sobre Romanos. No sé muy bien, pero poco a poco vamos a aprender juntos. Amén. Sí. Este libro Romanos escribió a través de apóstol Pablo. Apóstol Pablo, ¿cómo estaba pensando escribir esta palabra, este libro? Es una carta para llevar a la iglesia de Roma. Para saber estas cosas, de primero nosotros tenemos que saber sobre el libro de Hechos, porque el libro de Hechos añade con el libro de Romanos, porque el libro de Hechos está saliendo la obra de el Espíritu Santo del Señor. Desde que nuestro Señor Jesucristo se resucitó de su muerte, se quedaba en este mundo durante 40 días. Y luego cuando Él fue arrebatado, en aquel entonces los discípulos estaban sintiendo una perdición, porque algún momento que Jesucristo murió en la cruz, los discípulos se huyeron, casi la mayoría de los discípulos se huyeron, porque al morir su maestro, normalmente se pierde esperanza. Además, 12 discípulos de Jesucristo, ellos pensaban que Jesucristo iba a ser como rey de Israel, para recuperar de su derecho entre los israelitas, porque en esa época era colonia de Roma, dirigía a través de Roma. Por esa razón ellos pensaban que
cuando fuera nuestro Señor Jesucristo como Rey de Israel, iba a tener algo cargo como ministros, cada uno, ¿no? Además, cuando vio el milagro de nuestro Señor Jesucristo que mostraba ante los discípulos, convirtió 5 panes, multiplicó para que comieran más de 5,000 personas. Qué bueno que el Señor puede hacer milagro para que no es necesario trabajar nada, ni necesario gastar el dinero a comprar panes. Solamente necesita orar al Señor, suficiente ya, preparando desayuno, almuerzo, cena. Entonces, teniendo esperanza como cosa carnal. Pero Jesucristo en realidad, Él tenía un plan para cargar el pecado del mundo en su cuerpo, siendo crucificado en la cruz, derramando toda la sangre para quitar el pecado del mundo, para que nosotros seamos justificados por su sangre. Por eso Jesucristo, antes de venir acá al mundo, Él sabía claramente sobre el plan, desde el nacimiento hasta la muerte, qué es lo que iba a pasar. Porque toda la vida de Jesucristo fue escrito en el libro del Antiguo Testamento. ¿Es cierto? Cuando pregunto, ¿cómo tiene que responder? Siempre Pastor Daniel Hoy está enseñando, pero no practica. En realidad está escrito en el libro del Antiguo Testamento, Jesucristo iba a nacer por medio de virgen. ¿Para qué es necesario nacer por virgen? Si hubiera nacido por medio de su padre, será como igual que nosotros, tendrá pecado. Porque Adán cometió contra Jehová, comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Desde aquel tiempo ya convirtió a todos los hombres del mundo como pecadores. Por esa razón Jesucristo tenía que nacer sin relación de hombre, solamente tenía que nacer por medio del Espíritu Santo del Señor, para que su cuerpo no tenga nada de pecado. Y luego, cuando Jesucristo tenía 30 años de edad, al principio él quería encontrar a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para recibir el bautismo. Es muy importante la vida de Jesucristo, es muy importante para recibir el bautismo por medio de Juan el Bautista, porque Jesucristo estaba diciendo que Juan el Bautista era mayor de todos los hombres que nacieron de mujer. Entonces, él era como representante de nosotros. Juan el Bautista, en vez de nosotros, él puso su mano sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces, por la imposición de mano, traspasó el pecado del mundo. Al siguiente día, Juan el Bautista clamó, así dice San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra es muy importante porque eso es anuncio de testigo de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista era como mensajero de Dios para declarar a nuestro Señor Jesucristo que era Salvador, que quitó todos nuestros pecados. Entonces Jesucristo, cargando todos nuestros pecados, solamente se quedaba durante 3 años. Durante 3 años Él estaba predicando, haciendo milagro. Pero lo más importante es, Jesucristo tenía que morir en la cruz. No tenía que suicidarse. Tampoco tenía que morir ahogado de natación en el río, no es así, ¿no? Sino que Jesucristo sí o sí tenía que colgar en una madera. ¿Por qué? Está escrito en el libro Antiguo Testamento. Uno que fue colgado en la madera es maldito.
Significa que Jesucristo tenía que ser como maldito en vez de nosotros para derramar toda la maldición sobre su cuerpo para que se terminara condenación hacia nosotros. Ese es plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Amén o no? Ahora responde, ¿eh? Ahora sí. Entonces Jesucristo ya no solamente tenía que morir, sino también tenía plan para resucitar. Por eso la resurrección de Jesucristo es muy importante, porque Romanos capítulo 4, último versículo está explicando: por causa de nuestra transgresión, Jesucristo fue entregado y luego para nuestra justificación fue resucitado. Significa que por su resurrección Dios tiene razón para llamar a cada uno de nosotros como justos. Dios solamente quería tener la condición para llamar a nosotros como justos, no de nuestra obra, sino de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando se resucitó nuestro Señor Jesucristo, mostró ante 11 discípulos y también ante muchos creyentes. En aquel entonces alguno tenía duda de la resurrección, pero durante 40 días acompañaba junto con nuestro Señor Jesucristo entre muchos creyentes. Por eso desde aquel tiempo estaba saliendo capítulo 1 de Hechos. ¿Qué es lo que quiero decir? Después de morir nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, ya, ¿qué es lo que ocurre en este mundo? Ocurre algo muy especial. El día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Eso es la promesa de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y también Deuteronomio, Levítico, entre 3 libros sale como fiesta solemne de Jehová. Uno es el día de Pascua, el día 14 de enero, que Jesucristo iba a morir, como misma fecha. También desde al siguiente día, desde 15 de enero, durante 7 días, estaba conmemorando fiesta solemne a Jehová sin panes sin levadura. Pero en esa semana, desde como 16, conmemoraba como primicias, el día de primicias. Eso es como símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquel tiempo, fiesta solemne a Jehová, como 16 de enero, contando 49 días. Al llegar 50 días, será el día de Pentecostés. Por eso, durante 1500 años, los israelitas estaban conmemorando ese día. Se llama fiesta solemne semanas. Exactamente en ese día descendió el Espíritu Santo del Señor a la tierra. Por eso nuestro Señor Jesucristo, antes de ser arrebatado al cielo, Él estaba anunciando: no vayan a otro lado, sino que quédese en Jerusalén, porque mi Padre Celestial me dio promesa que iba a dar el Espíritu Santo del Señor, Consolador. ¿Para qué es necesario tener el Espíritu Santo del Señor entre los salvos? Porque ser humano tiene debilidad. Ser humano no tiene sinceridad. Ser humano se cambia rápidamente su corazón. Ser humano, cuando se encuentra dificultad, fácilmente se abandona de cargo del Señor. Pero desde que llegó el Espíritu Santo del Señor, todos los creyentes fueron cambiados. ¿Por qué?
no solamente trabajaba por su capacidad, ni su sabiduría, ni su obra, sino que dentro del corazón de los discípulos, creyentes, salvos, justos, trabajaban algo más fuerte, se llama el Espíritu Santo del Señor. Amén o no. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo del Señor cuando recibe el perdón de los pecados. Esa es la promesa muy clara. Por esa razón, cuando uno no tiene el Espíritu Santo del Señor, no es de Jesucristo. Tal persona puede usar su sabiduría, inteligencia, pero no puede comprender sobre el secreto de la palabra del Señor. Tampoco puede conversar con nuestro Señor Jesucristo. No puede tener relación con nuestro Dios. Por eso, un clave para ser salvo, un clave para tener el Espíritu Santo del Señor. Mucha gente pensaba que, mire, entre los discípulos de Jesucristo, ellos recibieron el Espíritu Santo del Señor por la oración, así piensan. No es así. No por la oración ellos recibieron el Espíritu Santo del Señor, sino que exactamente la fecha que fiesta solemne de semanas, desde que inicia, después de pasar como 15 de enero, iniciando fiesta solemne de panes sin levadura, al siguiente día cuenta hasta que llegue ese día 50 días. En aquel entonces Dios envió el Espíritu Santo del Señor. Por eso esa es una promesa. Promesa es totalmente diferente que la obra del ser humano. Pero mucha gente está equivocada. Porque mucha gente quiere recibir algo, fuerza, algo espiritual, algo del Espíritu Santo del Señor por su oración. No es así, sino que nuestro Dios, así dice, reciba el perdón de los pecados. Dios les dará el Espíritu Santo del Señor como promesa del Señor. Amén o no. Por eso, toda la palabra del Señor, esta Biblia fue escrito por los que recibieron la ayuda del Espíritu Santo del Señor, aspirando la visión por medio de ayuda del Espíritu Santo del Señor. Por eso, para entender esta palabra, para comprender la Biblia, sí o sí tiene que tener el Espíritu Santo del Señor en su corazón. ¿Qué significa? Uno que no tiene el Espíritu Santo del Señor en su corazón, aunque lee, no puede comprender. ¿Cómo dice? No sé muy bien. Por esa razón, según mi caso, antes de recibir la salvación, yo estaba leyendo varias veces Romanos. ¿Puede alzar el volumen de monitor, por favor? Un poco más. Cuando yo era como joven, empecé a leer la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, y luego desde San Mateo hasta Apocalipsis. Pero yo estaba teniendo un deseo de entender sobre Romanos. Por eso un día empecé a leer Romanos desde capítulo 1 hasta capítulo 16, leyendo varias veces. Pero qué raro, ¿no? No puedo entender qué significa eso. No llega a entendimiento, nada. Por eso una vez, segunda vez, 10 veces, 20 veces. Creo que más de 20 veces estaba leyendo Romanos, siendo joven. Pero no llegaba a entendimiento. Únicamente me recordaba un versículo. Romanos capítulo 3, el versículo 10. ¿Cómo dice? No hay justo ni aún uno.
Solamente ese versículo me quedó. No hay justo ni a uno. Con esa regla, entonces, con esta regla yo puedo juzgar a todos. No hay justo ni a uno. Entonces, ¿quién es usted? ¿Justo o pecador? Toda la gente tiene que responder. ¿Cómo tiene que decir? Yo soy pecador. Porque no hay justo ni aún uno. Con esa regla yo estaba sintiendo como pecador. Por eso cada día estaba orando, Señor, perdóneme mis pecados. Yo soy pecador. ¿Cuántos años estaba repitiendo? Durante 10 años, hasta que recibiera el perdón de los pecados. 1990, yo entendí el evangelio por medio de un evangelista que me explicaba claramente. Jesucristo cargó el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de escuchar esta palabra a través de un evangelista, yo sabía que existía esta palabra. Además, yo cantaba. Hay una canción que utiliza San Juan capítulo 1, el versículo 29. He aquí, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así. No puedo cantar bien, entonces. No sale bien. Por eso yo no soy cantante. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, sale. Existe. Pero esta palabra no llegaba en mi corazón. Pero un día, el día 26 de mayo de 1990, el día sábado, como en la mañana, más o menos 10 de la mañana, abriendo este libro, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que en aquel día Dios me derramó sabiduría del Señor. Me ayudó el Espíritu Santo del Señor para que yo entendiera una cosa muy importante de mi vida. Entonces, hasta que entendiera esta palabra, yo estaba sintiendo: yo soy pecador, Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador, perdóneme mis pecados. Siempre yo repetía: Señor, perdóneme mis pecados. Pero al llegar a esta palabra, ya que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿quitó? ¿Él quitó? ¿Jesucristo quitó todo mi pecado? Y yo golpeé el piso que yo estaba sentado, ¿no? Como si fuera que un tonto que entiende algo. Con una chispa. ¡Pah! Entonces, hasta ahora yo pensaba que yo tengo todos mis pecados, pero fui trasladado al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya quitó todos mis pecados, entonces yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado. Yo no tengo pecado. Desde aquel tiempo yo estaba sintiendo: no tengo pecado, porque Jesucristo quitó todos mis pecados. Yo soy justo. Yo soy justo. Llegó este entendimiento en aquel día. Desde aquel tiempo, de repente de mi corazón se levantaba una canción. Una canción en coreano así dice: 주의 말씀 받은 그날 참 기쁘고 기쁘도다. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날 늘 깨어서 기도하고. En aquel entonces, esta canción estaba cantando hace tiempo, pero de repente me llegó, ¿entiende?
el día que yo recibí el perdón de los pecados, soy feliz, soy feliz. Me gozaré. Triunfó en mí la fe y el raudal carmesí salud de mi alma enferma. En aquel entonces, mirando espejo, de repente derramaba mi lágrima. Me sentía, soy feliz. Durante 10 años yo nunca había sentido soy feliz. Soy infeliz. Soy pecador. Cuando me muero, ¿a dónde voy? Yo voy al infierno. Por eso un día estaba llorando toda la noche. Estaba gritando, Señor, perdóneme mis pecados. Pero de repente, el día que yo entendí esta palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro del pecado del mundo incluía mis pecados todo. Si hubiera llevado todos mis pecados, yo no tengo que tener. Porque yo confío en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, quitando todos nuestros pecados, murió en la cruz sin permiso de nosotros. Alguien dice que, Señor, yo no le di permiso para que muriera con mi pecado. No importa su permiso. Solamente necesitaba el permiso de nuestro Dios. Amén o no. Por eso el plan de la salvación fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo y con él nuestro Dios celestial. Por eso la salvación viene por la gracia de Dios. Por eso cuando Jesucristo fue arrebatado al subir al cielo, como decía, esperen, no vayan de Jerusalén. Porque cuando reciba el poder de Dios, será mi testigo desde Jerusalén, Samaria, Judea, hasta confines de la tierra. ¿Por qué? Yo voy a estar con ustedes hasta fin del mundo. Significa que nuestro Señor Jesucristo, humanamente, físicamente, Él desapareció, Él fue arrebatado, Él está sentado en el cielo, pero el mismo Espíritu entró a lo que recibieron el perdón de los pecados. Por eso nosotros tenemos que creer de primero, el clave de la salvación, la llave de la bendición, el secreto de entender la palabra de Dios es el perdón de los pecados. Por eso la salvación viene por medio del perdón de los pecados. Amén o no. Cuando llegó el Espíritu Santo del Señor en sus corazones, no es como persona común, sino que usted ya está acompañado con nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu. Por esa razón, nosotros podemos recordar el testimonio de apóstol Pablo. Él creció por medio de un maestro, se llama Gamaliel. Él era gran maestro de la ley. Porque desde niño él estaba aprendiendo sobre la ley. ¿Qué significa? Tenía que cumplir 10 mandamientos. Ese es el primer pacto. Dios nos dio primer pacto a través de Moisés. ¿Para qué? Para que cumpliera. Si va a cumplir 10 mandamientos, ¿qué es lo que va a obtener? Cuando uno va a cumplir 10 mandamientos, sí o sí va a obtener la vida eterna. Ya repitan conmigo, va a obtener la vida eterna.
wow, la vida eterna, ¿qué significa? Va a vivir eternamente, ¿en dónde? En el cielo. Por esa razón, toda la gente estaba enfocando, yo quiero obtener la vida eterna. Es decir, que yo quiero entrar en el cielo. Yo quiero entrar en el cielo. Está bien, yo quiero entrar al cielo. ¿Cómo? Tiene que guardar mandamientos. Sí, solamente 10 mandamientos. Solamente 10 mandamientos. ¡Ay, qué fácil! Amén, gracias. Un día yo fui a Santa Cruz de Bolivia, reuniendo los pastores de Santa Cruz, uno de 50 pastores. Pastores, ¿ustedes se memorizan 10 mandamientos? Sí, pastor, es fácil, 10, solamente 10 mandamientos, ya. Como decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a su Dios con todo corazón. Y tercero, no sé, entonces. Mucha gente hoy en día están pensando que 10 mandamientos es fácil, pero la mayoría de gente no memoriza. ¿Cuál es? Fuera de Jehová no tiene que tomar como Dios. No tiene que adorar a los ídolos. No tiene que blasfemar nombre de Jehová. Tiene que guardar el día de reposo. Tiene que honrar a sus padres. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. ¿Es fácil o no memorizar? Hasta coreano estoy memorizando. Entonces, entre los pastores de Santa Cruz no podía memorizar ni uno. Entre 50 personas, yo probé. Entre 10 mandamientos hay 2 representantes. Se divide 2 cosas. Uno es para Dios, otro es para hombre. ¿Qué es? Desde el número 1 hasta 4. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu vida, con todo tu corazón, con toda fuerza. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es representante de 10 mandamientos. Es decir que si puede cumplir 2 de representante de 10 mandamientos, ya esta persona va a cumplir todo. Es decir que en el mundo ni una persona puede cumplir 2 mandamientos de representante de 10 mandamientos. ¿Por qué? Ay, Pastor Frankie, ¿usted cómo sabe? Mire, millón de creyentes está viviendo en el mundo en este siglo. También ya desde Moisés hasta ahora, ¿cuántos años está pasando? Uno de 13.500 años. ¿Cuántas personas amaba al Señor con toda su vida? Tal vez habría cumplido. ¿Sí? Yo no sé muy bien, yo no pregunté ni probé todo, pero yo confío en la palabra del Señor, como dice, la respuesta sale en la palabra del Señor. Ya busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 20. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora está hablando 2 cosas. Uno es, ningún ser humano será justificado delante de él. Delante de él. Él significa que nuestro Dios. Ante Dios. Ningún ser humano, dice, ningún ser humano. Es decir que ninguna persona puede ser justificado. O mejor dicho que Dios no puede llamar a justo a los que están esforzando para cumplir ese mandamiento con su obra. Ninguno. Yo no llamo justo. No.
Señor, yo soy justo porque casi estoy cumpliendo todo ya. No, no le llamo como justo, no. Aunque Dios habla claramente por medio de Romanos capítulo 13, el versículo 20, pero leyendo esta palabra no llega a entendimiento. ¿Por qué? Como lo que había dicho, sin recibir el perdón de los pecados no puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Sin tener el Espíritu Santo de Dios no puede comprender lo que se ve, pero siendo ciego. No puede comprender qué significa, no sé. Ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de las leyes el conocimiento del pecado significa que Dios quería entregar a nosotros conocimiento de pecado. Ya, repita conmigo. Conocimiento de pecado. Es muy importante. Conocimiento. ¿Qué significa conocimiento sobre el pecado? ¿Qué es el pecado? Porque sin la ley nadie puede saber. ¿Eso es pecado? Sí, eso es pecado. ¿Eso es pecado? Eso es pecado. ¿Qué es el pecado? Eso es pecado. ¿Qué está hablando? Ya, nosotros podemos entender el corazón de apóstol Pablo. El apóstol Pablo desde niño estaba aprendiendo por medio de Gamaliel, que era gran maestro de la ley. Desde niño, no tiene que cometer eso, no tiene que hacer eso, tiene que hacer esto, tiene que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya, tiene que andar así, tiene que cumplir así. ¿Para qué? Para obtener la vida eterna. ¿Entiende? Sí, Señor. Apóstol Pablo así creció. Un día él escuchó que existía un Salvador, se llamaba Jesús. Y luego Jesús ya fue muerto en Calvario. Y luego pasando tiempo ya multiplicó entre muchos creyentes. Después de llegar el Espíritu Santo de Dios, ya estaba publicando, como dice, Jesús era Cristo. Jesús era Cristo. Es muy diferente que Jesucristo. Ya, Jesucristo es el que está hablando. Jesús es Cristo. Pero en aquel entonces no podía comprender. Jesús era Cristo. ¿Para qué es necesario comprender que Jesús era Cristo? Es muy importante porque leyendo Hechos sale esta predicación. Jesús era Cristo. Ya, repita conmigo. Jesús era Cristo. ¿Por qué? Entre los israelitas sabían que Cristo era Mesías, Mesías era Salvador. Así añade, Cristo era Mesías, Mesías era Salvador. Porque Cristo y Mesías son lo mismo significado. Entonces, Jesús, el que cargó el pecado del mundo, fue crucificado, fue resucitado. Él era Cristo. Significa que Cristo era el rey de Israel, el rey de mi vida, el rey de los reyes. Y otro, el profeta verdadero de Dios, el que transmite la palabra del Señor a nosotros. Y luego último, es lo más importante, él era sumo sacerdote celestial. ¿Para qué es necesario establecer sumo sacerdote celestial? Jesucristo era sumo sacerdote celestial que podía entrar en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión para derramar toda la sangre sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto de Jehová. Ante presencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo derramó roció su propia sangre y luego hizo la redención eterna. Entonces, Jesucristo era Cristo. El que entendió esta palabra, comprendió esta palabra. Jesucristo hizo la redención eterna, limpió todos mis pecados eternamente. Ya busquemos Hebreos capítulo 9.
Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Leo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, repita conmigo, por favor. Con misma voz, habiendo obtenido eterna redención. El que tiene en su corazón el Espíritu Santo del Señor puede comprender esta palabra, que es lo que está explicando. Porque en este mundo, tiempo siempre cambia. Hay pasado, presente, futuro. Por eso, pasando tiempo, siempre cambia. Pasado, presente, futuro. No puede existir como presente para siempre, no. Pero en el tiempo del reino de Dios, existe el tiempo para siempre. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo la redención eterna, con su propia sangre, entrando en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ¿de qué? Del pecado del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos justificados, santificados, perfectos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Por la gracia de Dios, hoy vino de Santiago de Chile, obispo Abraham Jaque. Eres presidente de Corporación Sendas Antiguas. Hace 2 años atrás, cuando yo estaba visitando una reunión de oración de desayuno de Cuprem, de repente me pidió para que yo predicara ante los pastores, pero yo no conocía ante ellos. Yo no conocía a ellos porque por primera vez yo llegué. Pero por la gracia de Dios me tocó a predicar ante presencia de obispo Emiliano Soto, es presidente de CUPREM, como organización de los pastores de Chile, lo más grande. Incluye obispo Abraham Jaque. Yo estaba predicando esta palabra, ¿no? Habiendo obtenido eterna redención, siendo nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote celestial, ya nos justificó, santificó, hizo perfección. Terminando esta predicación, obispo Abraham que se me acercó y me pidió: Pastor Juan Kim, mucho gusto. Yo espero que usted venga a mi casa mañana, voy a preparar el almuerzo, voy a contar algo. Al llegar a su casa, él estaba preparando almuerzo. Antes de comer, me contaba personalmente: yo ayer estaba escuchando su predicación, estaba muy agradecido al Señor, también estaba muy asustado. ¿Por qué? Yo estaba pastoreando durante como 37 años, 47 años, así es, 47 años, hace 2 años atrás. Yo estaba escuchando de la predicación de muchos extranjeros, misioneros, pero hoy ayer yo estaba escuchando por primera vez que existía el tabernáculo de reunión celestial. Además, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo como sumo sacerdote celestial, entrando en el lugar santísimo, limpiando todo nuestro pecado. Por eso yo estoy muy agradecido al Señor. También yo pienso que Dios me respondió mi oración, porque antes de llegar la oración de desayuno de Cuprem, tenía gran problema de mi vida, porque se disminuyó el número de los pastores de Corporación de Sendas Antiguas, y también no
avanzó de la iglesia donde yo pastoreo. Por eso yo estaba orando, no podía dormir. Al siguiente día, no quería irse en ese lugar, pero mi nieto me exhortó. Así dijo: ¿por qué no va a la reunión de los pastores? No, ahora ya pasó tiempo. El Señor te manda que vaya. El nieto, que tenía como 4 años, ¿cómo exhorta a su abuelo? Pero el Señor que te manda que vaya. Pues se fue. Al llegar a la reunión de desayuno, en aquel entonces un coreano se levantó y predicó. Pero esa palabra nunca había entendido y escuchado. Por causa de eso, él aceptó. Sí, Señor, Jesucristo había obtenido eterna redención. Me libró, me quitó todos mis pecados. Por eso me dijo: por favor, usted sea como maestro de la palabra de sendas antiguas. Y luego yo tengo mucho contacto, los pastores de Chile, vamos a ir juntos para predicar el evangelio. Durante 2 años, con él, muchos lugares, muchas iglesias, nosotros fuimos hasta Tacna de Perú, Arica, Iquique, Rancagua, etcétera, ya, muchos. En este momento, ¿no?, yo escuché que iba a venir el pastor Micholim. Yo tanto quería invitarlo. Él aceptó, pero ayer era gran problema de salud de su esposa, porque está internada ya. Humanamente, su esposa está internada, ¿cómo puede venir? Pero yo le llamé: obispo, venga. Porque si Dios va a bendecir su vida, no tendrá problema. Aunque es grave, pero de primero vamos a pensar sobre nuestro Dios. Él tuvo la decisión, ya vino. Está participando, gracias. Además, es un privilegio para contar eso, ¿no? Porque es como si fuera como sueño. Porque yo nunca obtuve como esta experiencia, pero a través de obispo Abraham Jaque estoy conociendo muchos pastores. También pastor Luis, que está acompañado con nosotros. Significa que cuando Jesucristo murió en la cruz, ya terminó condenación, ya desapareció el pecado del mundo para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos. ¿Amén o no? Pues únicamente nosotros tenemos que glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego empezó a predicar esta palabra de este Pedro. ¿Quién era Pedro? Ese hombre era un hombre que tenía características muy fuertes. A veces sacando cuchillo y quitando oreja. Casi asesino, ¿no? Pero ese hombre estaba demostrando su fe, creencia, para que sea más excelente que otros, ¿no? Por eso dice que todos los van a dejar al Señor, pero yo no, hasta morir yo voy a seguir. Entonces Jesucristo, como decía, antes de cantar gallo 2 veces, tú negarás a mí 3 veces. No, Señor, no se preocupe, ya voy a seguir, hasta morir ya voy a seguir. Cuando Jesucristo fue atrapado y recibiendo juicio, en aquel entonces en el patio se quedó. Secretamente llegó Pedro, estaba observando el ambiente, cómo va a surgir.
Pues alguien estaba señalando, tú también estabas acompañado con él, ¿o no? Al principio estaba hablando suavemente. No, Señor, yo no conozco a este hombre. Y luego se escapó. Alguien estaba observando. Yo conozco a usted. Cuando Jesucristo estaba orando, multiplicando panes, ya usted de primera fila estaba repartiendo. Por eso yo recibo algo por usted. Yo conozco. No, Señor. Este maldito yo no conozco nada. Y luego se escapó a otro lado. Alguien estaba señalando, no, usted es compañero de él. Jamás, yo digo, jamás. Nunca conocí. De repente salió canción de cantante gallo. Se despertó Pedro. ¿Qué sonido es? Desde aquel tiempo Dios hizo grandemente en su vida. De primero, derrumbó su confianza, derrumbó su corazón, derrumbó su pensamiento. Él lloró, recordándose de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿cómo fue? Él fue condenado ya. Yo no quiero seguir más. Voy a regresar a Galilea. Y luego, mire, él era muy especialista, ¿no? Porque otros compañeros no tenían barco, pero él tenía barco. Entonces, creo que él buscaba, fulano, ¿dónde está? Yo escuché la noticia que mi barco se llevó. Estaba borrado de marca de Pedro, pero fulano, traiga. Recuperó su barco y luego ya empezó a pescar. Pero Jesucristo abandonó a ese maldito. No responden. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, antes de morir, como dice, yo voy a esperar en Galilea a ustedes. Significa que Jesucristo sabía que el destino de ellos, ¿a dónde llega? Por eso Él estaba esperando. Cuando se encontró, le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo puede responder? Otra vez me pregunta, ¿me amas? Señor, yo te amo. Apaciente mis ovejas. Ya. Segunda vez le pregunto, Pedro, ¿me amas? Wow. Una parte de su corazón, alguien está hablando, acusando. Tú negaste contra Jesucristo. En aquel entonces usted como decía, jamás. No conocí. Pero como dice, está amando a Jesucristo. Eres mentirosa. ¿Quién está hablando así? Se llama Satanás. ¿Es cierto o no? No responde. ¿Quién dice? Satanás. Porque en el corazón de Pedro se quedó un gran amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Ese es corazón verdadero. Amén o no. Algún momento estaba siendo loco nomás. Cualquiera persona puede ser como algún momento siendo loco. No quiero. No conozco. Pero cuando se despierte de la palabra del Señor, ya puede encontrar su corazón verdadero. Exactamente ama al Señor. Significa que
Dios está preguntando esta noche, ¿ustedes me aman? ¿Cómo tiene que responder? Para responder, sí, sí. Y de su corazón alguien acusa, no, mire, si hubiera amado al Señor, entonces, ¿por qué viene muy tarde? ¿Qué hora llegó? 7:45. Mire, llegando muy tarde, ¿cómo puede decir que está amando al Señor? No, mentirosa. Nosotros podemos buscar condición, pero la verdad que nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Amén. ¿Con qué condición? ¿Qué condición es que Jesucristo murió en vez de nosotros? Suficiente. Él murió en la cruz en vez de nosotros. Por eso apóstol Pablo estaba muy agradecido al Señor por haber entendido. Cuando él escuchó claramente, un día él quería atrapar a los cristianos, llegando a Damasco, en aquel entonces iluminó fuertemente y luego salió con una gran voz, como decía, Saulo, Saulo, ¿por qué tú persigues a mí? ¿Quién es el Señor? Yo soy Jesús de Nazaret. Desde aquel tiempo él estaba confundido. ¡Oh! Jesús murió. Jesús no es Cristo. Jesús no es Salvador. Pero un día, escuchando la voz de Cristo, fue derrumbado todo su corazón, su confianza, y luego se cayó como ciego. Por medio de Ananías recuperó la vista. Por medio de Ananías recibió la salvación por entender el Evangelio. Desde aquel tiempo el Espíritu Santo del Señor acompañó en la vida de apóstol Pablo, y luego él empezó a predicar cada provincia, cada ciudad, cada país. Último tiempo, él tanto quería llegar ¿a dónde? Yo tengo que irme a Roma. Porque nuestro Señor Jesucristo un día apareció ante él. Usted sí tiene que llegar a Roma. ¿Por qué? Nosotros podemos memorizar la historia de iglesia. Viene de Roma al mundo fuertemente. Por esa razón, Dios tanto quería utilizar el país de Roma. Por esa razón, antes de llegar apóstol Pablo, Dios utilizaba a algunas personas salvos para que llegara a Roma de primero antes de apóstol Pablo. Y luego, mañana vamos a contar estas cosas. ¿Está bien? Solamente hoy sobre como índice de Romanos estamos hablando. Ya vamos a índice, ¿no? Introdujo, ya está bien. Ya, entonces mañana vamos a aprender siguiendo poco a poco. ¿Está bien o no? Nos vemos. Ya, oremos.